dejar para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de mí. El velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Yo sigo hacia ti, no te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Hola, muy buenos días, una vez más con ustedes en esta mañana dominical. Hoy 30 de agosto del 2020, culminamos un mes más, un día más de bendición de parte de Dios, sabiendo de que Dios ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos sigue bendiciendo en todo momento, donde quiera que estemos, ahí en el calor de su casa, en el calor del amor de Dios a través de cada integrante de su familia. Sea bienvenido a esta reunión dominical, a contarnos una vez más esa experiencia de fin de semana a través de todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Es para mí un privilegio muy especial estar una vez más compartiendo ese mensaje de esperanza, ese mensaje que da fuerzas nuevas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor, fortalecernos en medio de la debilidad, fortalecernos en medio de la angustia y sobre todo darnos paz
danos entendimiento, sabiduría para poder emprender cada situación que usted y yo podamos vivir en algún momento. Ahí donde está, quiero que incline su rostro, dale gracias a Dios por este tiempo. Coloquemos en las manos del Señor este momento para que todo lo que se haga, todo lo que se diga, sea conforme a su voluntad, sea conforme a lo que Él ya tiene establecido para la bendición de cada una de nuestras vidas. Bendito Señor y Padre de la gloria, una vez más te damos gracias por lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que ha de venir en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que sin ti nada somos, sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Que todo, oh Señor, está en tu mano y sabemos y declaramos sobre nuestras vidas tu palabra, tu bendición en nuestras vidas. La prosperidad proviene de ti, Señor. La bendición proviene de ti, mi amado Dios. El descanso y la paz vienen de tu mano, oh Dios. Es nuestro Cristo Jesús quien nos insta cada vez más en nuestro corazón a seguir adelante mediante el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de mí, que mora en cada una de las personas que están allá en sus casas llenas de expectativas, oh Señor, llenas de, en algunas ocasiones tal vez de preocupación, de angustia, Señor. Pero tú de todas las cosas nos has protegido, tú de todas las cosas nos has sacado victoriosos, oh Señor. Y en medio de esta adversidad que podamos tener, Señor, en medio de ese viento en contra que podamos tener en este momento, Señor, tú, oh Dios, nos llevas a un puerto seguro, descansando para poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Padre eterno desde ahora y para siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor. Oh, gloria a ti, Dios. Vientos contrarios. Hoy vamos a estar hablando acerca de esos vientos en contra que muchas veces llegan a nuestras vidas, que a veces no hemos salido de una dificultad o hemos salido de alguna adversidad cuando ya tenemos otra más que se apunta a nuestro historial de dificultades, a nuestro historial de calamidades. Muchos a veces expresan que han vivido cosas más fuertes que las de Job. Pero déjame decirte que eso no es comparado con lo que este hombre, ese varón vivió en ese tiempo. Son cosas que ninguno de nosotros queremos vivir, pero el Señor lo toma o lo muestra como ese ejemplo de la perseverancia, de la constancia y sobre todo de la fe tan fuerte que este hombre tenía a nuestro Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos de tener en este momento. Saber que Dios es el dueño absoluto de nuestras vidas. Nada ocurre por coincidencia. Nada se mueve en este mundo sin la autoridad, sin el poder de Dios. Entonces no es coincidencia muchas cosas que lleguen a nuestras vidas. Todo viene con un propósito especial y el propósito es que usted y yo glorifiquemos y exaltemos el nombre de Dios desde ahora y para siempre, sabiendo que Él es el dueño absoluto de nuestras vidas para la gloria de su santo nombre. Hemos sido creados para glorificar su nombre. Hemos sido creados con la posibilidad de formar parte de la familia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Vientos contrarios, prepárate en esta hora. Dile a la persona que tiene a tu lado en este momento que estemos fuertes, estemos firmes en medio de esos vientos en contra que han de venir o están viniendo a nuestras vidas. Los vientos contrarios son la parte de la vida cristiana. Tienen un propósito y un proceso especial para cada uno de nosotros. Necesitamos muchas veces que esos vientos en contra lleguen a nuestras vidas para poder saber de qué estoy hecho, para poder saber qué hay dentro de mí, qué reserva espiritual tengo en este momento para poder enfrentar esa situación y poder salir adelante, salir victorioso. Y además, para más adelante, alguna otra adversidad, saber que ya he pasado, he sobrepuesto un obstáculo que el enemigo o muchas veces mis propias decisiones me han llevado a vivirlas. Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros desde ahora y para siempre. Él no falla en su palabra.
Él no es contrario a lo que usted y yo como seres humanos muchas veces decimos. Decimos cuenta conmigo, pero en algún momento nos apartamos de esa persona. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Dios mismo ha prometido eso en nuestras vidas y Él lo ha de cumplir, porque Dios es un Dios que cumple cada una de sus promesas. Y tú sabes de muchas promesas que Dios ha traído a tu vida. Y cada una de esas promesas, déjame decirte en este momento, que el Señor mismo la trae directamente a tu vida y a tu familia. Y eso va a ser de herencia también para tus hijos y de estas nuevas generaciones. Los vientos contrarios. Yo recuerdo en este momento algo que ocurre mucho en el ciclismo, son esos vientos en contra, donde muchas veces, yo recuerdo años atrás, como nuestros ciclistas colombianos, siempre que llegaban a esas etapas donde esos vientos en contra, se formaban esos abanicos, ellos quedaban prácticamente rezagados. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia pues no es tan viable. Estos mismos vientos no son tan iguales o similares a los que se encuentran en Europa. Y eso para el ciclista colombiano era un dolor de cabeza. Era algo donde se perdía demasiado tiempo en algunas ocasiones. Pero hoy por hoy, cada uno de estos muchachos que han estado, han surgido y han sobrepuesto a cada una de esas adversidades. Han aprendido a cómo ubicarse y cómo salir adelante en medio de ese viento en contra que puede llegar a sus vidas. Hoy, a través de esa ilustración, quiero que tú también salgas adelante, salgas victorioso en medio de ese viento en contra que pueda venir a tu vida. Porque el propósito general, el propósito principal de ese viento en contra o de ese viento contrario es dar aliento. La iglesia del día de hoy, la iglesia viva de nuestro Señor, está en esa constante mentalidad respecto a las situaciones difíciles que esté viviendo, que esté pasando o que está por venir a vivir en ese momento. Pero debe aprender a aplicar lo correcto durante ese proceso y poder atravesar sobre ese viento contrario, pasarlo, sobreponerse en ello. Pero para poderme enfrentar a ese viento recio, a ese viento contrario, yo tengo que tener unas reservas espirituales en mi vida. ¿Cómo lo logro? Y esta semana he estado muy enfatizado, el Señor ha estado muy enfatizado en que cada uno de nosotros estemos buscando de su palabra, estemos leyendo constantemente su palabra, estemos en todo momento meditando en ella, confiando en lo que está escrito en la palabra del Señor. Cada una de esas palabras que están escritas en este bendito libro son para usted. El miércoles hablamos de cosas que el Señor tiene establecidas, que son seguras en nuestras vidas, y una de ellas es que las promesas de Dios son en el sí y en el amén del Señor, son para ahora y siempre en nuestras vidas. Dios está con nosotros, Dios mismo ha prometido que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y lo está haciendo, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos en algún momento, en alguna ocasión, Él está con nosotros, porque Él está obrando en lo secreto. Él está obrando y preparando ese camino para tu vida, para mi vida, un camino de bienestar, un camino de prosperidad, un camino de bendición, un camino donde todo lo que tú vayas a hacer, Él mismo lo va a respaldar. La gracia, su poder, su autoridad está en tu vida. Entonces, a pesar de lo que estés viendo en ese momento, confía en el Señor. Ten confianza en el Señor. Solamente Él saca adelante nuestras vidas. Porque por más fuertes que seamos, por más emprendedores que seamos, hay situaciones donde eso tiene un límite. Pero ese límite de ahí en adelante es un límite que solamente el poder de Dios nos ha de sacar victoriosos para la gloria y exaltación de su santo nombre. Hechos capítulo 27, versículos 14 al 20 nos dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón,
Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esfinge. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, después de muchos días de viento, cuenta esta historia que vivió este siervo del Señor. Cambió el viento hacia el sur y se aplacó bastante. Por lo tanto, el centurión y el capitán decidieron que podían alcanzar el propósito de llegar hasta Fenicia. La nave estaba avanzando a lo largo de la costa de Creta cuando de imprevisto los golpeó un terrible viento del noreste. Es un temporal del norte y el peligro consistía en que si no podían dominar el barco, serían llevados inevitablemente hacia el mar abierto. El mar empujó a este barco hasta pasar por la pequeña isla de Clauda al sudeste de Creta. La isla ofreció algo de protección a la tripulación y también le dio la oportunidad de reforzar el casco de la nave, asegurándolo con cables, según el versículo que leíamos hace un momento. Sin embargo, la tormenta seguía castigando la nave. Cuando la tempestad se tornó más violenta, más fuerte, los marineros comenzaron a arrojar a la borda la carga que ellos llevaban. Se dice que eran cereales que estaban llevando. Entonces eso fue lanzado, fue arrojado porque necesitaban quitarle peso a la nave. Y los aparejos, es decir, las velas y unos mástiles, para alivianar el barco. Y en el versículo final, el 20, describe la situación cuando la moral, oído a esto, cuando la moral de la tripulación alcanzó el punto más bajo, cuando ellos se sintieron solos, cuando ellos se sintieron ya sin fuerzas, cuando ellos se sintieron ya desfallecer. Esto ocurrió en sus vidas. Y veían esa realidad que estaban en ese momento vivenciando. Pero dice que no pudieron guiarse por ninguna estrella de la noche. El sol en el día tampoco aparecía. No sabían dónde estaban. Los marineros dependían completamente del cielo en ese tiempo para poder navegar estas naves. El temor o el miedo de ellos era ir y dar a las arenas de Sirte, a las lejanas costas del África del Norte, ya que eso era la tumba para muchos barcos. Muchas embarcaciones quedaban encalladas en ese lugar. Y eso les dominaba de tal forma que abandonaron toda esperanza humana. Aún la tarea de aligerar el barco impidió que pudieran prepararse la comida. Un pasaje donde nos damos cuenta cómo las inclemencias de la naturaleza para con el hombre son muy fuertes. Y muchas de esas cosas han ocurrido por causa del mismo hombre. Hoy por hoy estamos escuchando por noticias cómo el huracán Laura está causando estragos en muchos lugares donde él llega. Donde llega este huracán es tan fuerte que arrasa con todo lo que viene y cada vez está tomando más y más fuerza. Pero eso es para poder ver la gloria de Dios. Recuerden cuando el Señor Jesús lo despertaron y Él les dice a estos hombres de poca fe. ¿Y qué hizo el Señor? Reprendió los vientos, reprendió la tempestad y el mar se aquietó.
O sea que Él tiene el dominio sobre todas las cosas, incluso sobre la misma naturaleza. ¿Por qué? Por la simple razón de que Él es el creador de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por esa razón, sabiendo de que Cristo está en nuestras vidas, que el Espíritu del Señor está con nosotros en todo momento, recordando esa autoridad que el Señor Jesús entregó nuevamente, delegó nuevamente a la iglesia y hoy por hoy a ti y a mí, que somos la iglesia del Señor, nos damos cuenta que esa autoridad está en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder aquietar esos vientos en contra, esos vientos contrarios que llegan muchas veces a nuestras vidas. El proceso de los vientos contrarios, necesitamos saber que esos vientos contrarios no pueden hacer estragos en nuestras vidas. Los vientos contrarios en la Biblia es una figura del mover y el obrar de Dios en nuestras vidas. La figura del viento como de mover de Dios es sumamente específica, pues en Palestina en ese entonces, por su ubicación, recibe durante mucho tiempo vientos de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque era una ciudad estratégicamente para las embarcaciones poder llegar y de ahí repartir las provisiones o enviarlas para otro lugar, o de ahí tener suministros o descanso para los marineros y poder continuar con sus viajes. Hoy en día estamos meditando sobre un tipo de viento o de mover. Hoy estamos hablando acerca de esos vientos contrarios. Son llamados en la Biblia como tribulaciones, como tormenta, como fuego, como prueba, como proceso, como dificultad, dardos del enemigo. Son situaciones, consecuencias, decisiones e incluso maldad que van en contra de la estabilidad y en ocasiones del trayecto, planes y transcurso que seguimos en Dios. Solamente Dios sabe, solamente el Señor conoce nuestro presente actual y hacia dónde vamos a ir, o más bien Él también nos está indicando hacia dónde usted y yo debemos de caminar, hacia dónde debemos de recorrer para poder mostrar de lo que Dios da a nuestras vidas y poder tener un corazón agradecido delante de Él y llevar a otras personas a confiar cada vez más en lo que el Señor hace en nuestras vidas, hace a través de nuestras vidas. Porque la gloria no es para el hombre, la gloria no es para nosotros, la gloria es inmediatamente para nuestro Señor, que es el que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Ejemplos de vientos contrarios son vientos de tristeza, que son situaciones de depresión humana e incluso ocasiones de esa depresión que es tildado también demoníaca, de manera demoníaca, que caen sobre nuestras vidas. Son situaciones que el enemigo lleva a acusar y a encerrar a la persona a una depresión tan fuerte que aprovecha, ¿para quién? Para seguir atacando el bienestar, la salud mental y emocional de las personas. Pero muchas de esas depresiones son causadas más bien por decisiones que hemos tomado. Muchos hemos recibido en algún momento una instrucción, una sugerencia o una estrategia para enfrentar la situación que se está viviendo, ya sea emocional, ya sea económica, ya sea sentimental. Pero se hace caso omiso a ello porque siempre vemos el parecer de las cosas, el buen parecer de las cosas, pero cuando ya se conoce o las personas o la situación real, ahí es donde nos angustiamos, ahí es donde nos preocupamos, ahí es donde golpeamos nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para empezar a tener estos ataques de pánico que nos van llevando a una depresión total e incluso a algo en lo cual el enemigo aprovecha para manipular la situación. Vientos contrarios de la vejez también tenemos en nuestras vidas. Los años no vienen solos, el cansancio,
ya el peso de los días, el recorrido de todos nosotros en algún momento, lo vamos notando. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él da fuerzas al cansado y a aquel que no tiene ninguna. Él da fuerzas como las del búfalo a nuestras vidas. Él nos da vigor en nuestros huesos. Entonces, eso es lo que tenemos que anunciar en todo momento, proclamar para nuestras vidas, declararlo en nuestro cuerpo, en nuestra propia vida. El segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbebnot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. De ahí para adelante estos hombres, el círculo íntimo de David estaba con ellos. En ningún momento lo dejaron solo. Pero cuando nos habla de que David se cansó, quiere decir que había perdido sus fuerzas. Estaba agotado totalmente. Tal vez de cabalgar, tal vez de luchar por sí solo en muchas cosas. Pero la expresión es que dice que David se cansó totalmente. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? Señor, estoy cansado de esta situación, ya no aguanto más, ya no puedo más, ya no soporto más. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él no nos prueba más allá, en los procesos no llegan a nuestras vidas más allá de lo que tú y yo podamos soportar, porque Él sabe el límite que tú tienes, Él sabe que hay momentos donde no podemos soportar más esa carga, no podemos soportar más esa situación. Pero el texto también nos habla de 300 ciclos que pesaba la lanza de este filisteo. Era aproximadamente 3,5 kilos. ¿Sí? Uno de los descendientes de los gigantes, se habla de que era de la raza de esta gente, procedían directamente de Goliat. También dice el versículo 17, no se apague la lámpara de Israel. No sea que apagues la lámpara de Israel. A través de David se dispensarían la luz y el pacto de Dios. Perderlo en la batalla representaba apagar esa luz. No dejes que la luz de Cristo que hay en tu corazón se apague en medio de esa batalla. Por ahí hay un adagio popular que dice que podemos perder una batalla, pero no la guerra. La guerra el Señor Jesucristo ya la ganó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y somos más que vencedores por aquel que nos amó, porque Él dio su vida a favor tuyo. Él dio su vida para el rescate tuyo. Por eso somos más que vencedores. Por eso si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no dejes que la circunstancia te derrote en tu mente, en tu corazón. Las batallas se ganan en la mente. Pero cuando tenemos una mente colocada en las manos del Señor, cuando nuestra mente está alineada a los propósitos y a los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros somos muy limitados, el Señor no tiene límites. Y es ahí donde usted tiene que salir adelante, victorioso, caminar seguro de la mano de Dios. No caminar seguro en tu propio conocimiento, no ser autosuficiente en las cosas, sino saber que yo dependo de Dios, saber que mi vida está en las manos del Señor. Él es hacedor de la vida, Él es el que nos dio ese aliento de vida y nos da esas fuerzas nuevas, nos da sabiduría, nos abre los ojos del entendimiento para salir adelante, para enfrentar la situación y no hacerlo de muchos, eludir esa responsabilidad, evitar esas consecuencias. Pero toda decisión nos lleva a una bendición de parte de Dios o a una consecuencia por una mala decisión. Los vientos contrarios también pueden ser vientos de rebelión, vientos contrarios contra nuestra propia familia,
vientos contrarios que la misma familia se puede poner en contra de nuestras vidas. No es fácil empezar en el camino del Señor. Vas a tener muchos obstáculos. Vas a ser señalado, criticado por tu familia, por tus amigos, por aquellos compañeros de parranda tal vez, ¿sí? Pero nos damos cuenta que si Dios está con nosotros, yo puedo enfrentar cualquier situación. En alguna ocasión alguien me decía, es que cuando llegué a los pies del Señor, mi familia se puso en contra conmigo inmediatamente. Mi familia me tildó de traicionero, fue porque había cambiado la religión de mis padres y mis abuelos. Pero no se trata de religión, no se trata de tradición, no se trata de la hegemonía del hombre en una sociedad o en una familia. Se trata es de un cambio de vida. Cuando usted y yo conocemos del Señor, recibimos esa palabra, la atesoramos en nuestro corazón, la meditamos en todo momento y caminamos en pos de ello, Dios mismo nos da aliento de vida. Dios mismo nos fortalece para seguir adelante. No importa lo que se venga, no importa, porque la palabra me dice que si nos avergonzamos de Dios aquí en la tierra, lo negamos aquí en la tierra delante de los hombres, Él mismo nos negará en el reino de los cielos. Y tú no quieres eso para tu vida. Tú quieres en todo momento que el Señor pueda decirte y hacerte sentir de que está en el buen sentido de la palabra, está orgulloso de ti, está contento, está alegre, porque hay un hijo de Dios que confía plenamente en Él, hay un hijo de Dios que medita en su palabra, que se apropia de esas promesas para su vida y su familia. Entonces, no importa lo que se venga, esos vientos contrarios son mentira del diablo para evitar de que tú avances y salgas victorioso y puedas glorificar el nombre de Dios desde ahora y para siempre. Todo viento contrario en la vida del creyente tiene un propósito y es necesario que nosotros como hijos de Dios entendamos cómo entrar, cómo manejarlo y cómo salir de esos tiempos difíciles, de esos tiempos complicados que traen los vientos contrarios. Pero, ¿cómo entramos a un viento contrario? La gran importancia de saber cómo entrar en un viento contrario reside en el hecho de la visión incorrecta del problema. Nos lleva a tener un pensamiento incorrecto de ese problema y nos lleva finalmente a tener una actitud incorrecta frente a ese problema. Entonces, el hombre que no tiene visión en su vida es un hombre que anda errante, anda o camina a lo que le salga en el día. Todos nos tenemos que levantar, nos tenemos que ubicar antes de salir de casa, antes de arrancar un nuevo día, con una visión especial en nuestro corazón, en nuestra mente, para avanzar en pos de ello. Yo normalmente en las noches, antes de dormir, medito, ya momentos antes de quedar dormido, medito en lo que hice en el día y de lo que ha de venir. Pero el Señor nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Basta a cada día su propio afán, su propia preocupación. Mateo capítulo 6 versículos 33-34 nos habla de eso, de no preocuparnos por el día de mañana, pero sí podemos es planificarlo. La preocupación me lleva a tomar muchas veces actitudes incorrectas, ¿sí? Una actitud incorrecta, un pensamiento incorrecto me va a llevar a muchas veces a agrandar ese problema. Pero los discípulos le preguntaron al Señor en un medio milagro de quién había pecado. ¿Pecó este o pecaron sus padres? Juan capítulo 9 versículo 2. Y le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Una creencia común en la cultura judía era que la calamidad y el sufrimiento eran el resultado de algún gran pecado.
Pero Cristo Jesús hizo uso en ese momento de ese sufrimiento de este hombre para enseñar algo acerca de la fe, para poder glorificar a Dios mediante esa situación difícil que estaba pasando este hombre. Vivimos en un mundo caído donde la buena conducta no recibe siempre una recompensa, pero muchas veces la mala conducta no siempre recibe un castigo. Muchas veces hemos visto en noticias donde ciertas personas han hecho cosas indebidas, fuertes contra alguna persona, contra algún niño, contra alguna comunidad, y muchos de ellos salen impunes. Pero en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos de dejar que la justicia de Dios sea la encargada de esas cosas. Y expresiones como, ¿por qué Dios es tan injusto? No, Dios es un Dios justo. El único injusto aquí en la tierra somos tú y yo, es el hombre en sí, porque vemos las cosas de otra manera. Cada uno de nosotros vamos a tener una recompensa de parte de Dios o un castigo eterno a causa de esas decisiones o maltratos que nunca se arrepintieron en esta vida. Por lo tanto, los inocentes a veces sufren y sufrimos muchos. Muchos hemos vivido situaciones muy difíciles, pero el Señor ha estado con nosotros y nos ha sacado adelante. Es tiempo de que usted también dependa totalmente de Dios. Tenga su confianza en el Señor en todo momento. Sea lo que estemos pasando, sea la razón del sufrimiento que se esté viviendo, así como este hombre, Jesús, solamente el Señor Jesús, tiene el poder para ayudarnos a lidiar con ese sufrimiento. Cuando sufra debido a una enfermedad, una tragedia o una incapacidad, trate de no preguntar, ¿por qué me sucedió esto? Eso es algo que no debemos preguntarnos. ¿Por qué nos sucedió esto? ¿En qué me equivoqué? Más bien, cambie esa expresión y pídale a Dios que le dé fortaleza en medio de ese proceso, que le dé fortaleza, que le dé paz, que le dé entendimiento, que le dé sabiduría para enfrentar esa situación y una perspectiva más clara de lo que usted está viviendo en este momento, para poder aclarar sus ideas y salir adelante de lo que Dios mismo va a empezar a hacer en su vida. ¿Por qué razón? Porque en su tiempo esa mala experiencia va a ser de luz para otras personas, va a ser de luz incluso para tu propia familia. Porque van a ver, el Señor lo bendijo en esa situación, el Señor lo sacó victorioso en medio de esa situación. O sea, que ese Dios que mi padre, ese Dios que mi abuelo, que mi tío, que mi familiar declara sobre su vida, es un Dios que escucha, es un Dios que actúa, es un Dios que va al rescate de sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos que pensar y producir en nosotros mayor fe en medio de esa adversidad. Dios produce gloria en nosotros a través de ese sufrimiento, a través de ese desconsuelo, a través de esa consternación que pueda llegar a nuestras vidas. Al producir su gloria en nuestras vidas, nos perfecciona a través de ese proceso. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos va perfeccionando? Porque nos está enseñando a través de ese sufrimiento, a través de esa calamidad. ¿Cómo nos enseña? A través de nuestra fe, a través de esa confianza que tenemos en el Señor. La fe desata una creatividad, desata un entendimiento y una sabiduría para enfrentar la situación, porque vas a tener no solamente una solución, sino opciones para salir adelante, porque el Espíritu de Dios mora en tu vida. ¿Y cómo manejamos ese viento contrario? Entendemos que el viento contrario produce cosas buenas en nosotros, pero ¿cómo debemos comportarnos ante ese conflicto? Compitiendo, protegiéndonos, sin herir a personas. Hay muchos que se desquitan, perdóname que lo diga de esa manera, se desquitan con las personas, están pasando por un proceso muy fuerte
Y en lugar de escuchar a las otras personas, un consejo de parte de Dios muchas veces, se desquitan y sueltan con ellos, contra ellas, contra estas personas, esa ira, esa rabia, esa frustración. Hoy por hoy nos damos cuenta, y más para este tiempo de este confinamiento a causa de esta pandemia, donde muchos hogares se conocen tal como son. Hombres que fueron muy pacientes, que se mostraban muy pacientes, muy de la casa, muy tranquilos. Este tiempo de confinamiento, en lugar de ser una unidad familiar, demostró de lo que estos hombres tenían, o hombres o mujeres tenían dentro de su corazón, vacíos dentro de sus vidas, en los cuales lo único que hicieron fue soltar esa ira, soltar toda esa frustración contra su esposa, contra sus hijos o contra su propia vida. Hoy podemos ver a muchos de un momento a otro esos mal genios que a veces se tienen, esos mal genios que aparecen, esas giras repentinas que surgen del corazón del hombre. Pero ¿por qué? Porque aún no se han entregado todo el corazón a Dios. Nuestras emociones tienen que estar en las manos del Señor. No podemos estar unas veces sí, otras veces no. Dios tiene el dominio total de todas las cosas. Somos muy fáciles en medio de esas situaciones. Vemos a estas personas donde culpan a Dios o al otro, pero no asumen la responsabilidad propia, sino que no, es que es por su culpa que yo estoy así, es que es por su culpa porque nunca he tenido su apoyo, es porque esto lo estoy viviendo porque Dios no me escucha, porque no estoy haciendo, pero no acepta la corrección de Dios, no acepta su responsabilidad. Le da el rostro al viento y vienen esas raíces de amargura, evaden, huyen su responsabilidad. Para entenderlo de una manera correcta, de manejar o de cruzar ese viento contrario, tenemos que entender el concepto que cambiará nuestra manera de pensar. Y esa manera de pensar solamente la logramos cuando estamos confiados en la palabra del Señor, cuando meditamos, como dice el texto, día y noche en lo que está escrito en este bendito libro. Las Sagradas Escrituras nos enseñan cada vez más a depender totalmente de Dios, a cómo otros hombres que están registrados en la palabra del Señor dependieron totalmente de Dios, confiaron plenamente de Dios y Dios los sacó adelante. A pesar de sus fallas, a pesar de sus limitantes, a pesar de su inconstancia de muchos de ellos, Dios los sacó adelante. Y si Dios los sacó a ellos adelante, a ti también, a mí también, nos ha de sacar adelante victoriosos en Cristo Jesús. Oh, Dios, Señor, tenemos que confiar plenamente en lo que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque el Señor, oye bien este punto, Dios pelea tus batallas a tu lado y estás al lado del vencedor, al lado del ganador, y te saca victorioso contra ese enemigo que se presenta. Si el Señor tiene el dominio total de todas las cosas, y siendo el autor, el soberano, Él tiene la soberanía de tu vida y de toda esta creación, ¿qué puede hacer un viento contrario contra Él? Nada, porque esa figura solamente Dios la reprende y la quieta. Entonces la manera correcta de atravesar un viento contrario es mediante la colaboración, mediante el apoyo con otras personas y obviamente mi dependencia total de Dios. Dios tiene un propósito en ese viento contrario y la manera de salir más pronto de ella o menos dolorosa es colaborar con Dios cumpliendo el propósito que el Señor nos ha entregado y que está dentro de nuestro corazón. Ese propósito tiene que llevarse a cabalidad, quieras o no quieras, porque es algo que Dios ha colocado en nuestras vidas. ¿Cómo salimos de ese viento contrario? Muchas veces entramos fácilmente, y es lo más lógico, entramos muy fácil a un viento contrario. Lo tremendo es salir de él.
Hemos visto en las películas cómo cuando hay un huracán, ¿sí? Eso me llama mucho la atención, es muy impactante. Cuando el huracán entra a un lugar, entra fuerte, ¡fua! Empieza a llevar todas las cosas. Pero cuando se está en el centro del huracán, en el ojo del huracán, hay un regocijo, hay como una paz en ese momento. Pero es una paz pasajera. Es una paz que lo que viene es un estrago más fuerte todavía, ¿sí? Así mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando creemos que estamos pasando esa situación y vemos que, o tenemos la creencia que vamos ya pronto a salir, hasta ahora estamos en medio de ese huracán. Pero Dios prometió estar con nosotros. Dios prometió sacarnos adelante. El Señor Jesús nos dice en su palabra que en el mundo tendríamos aflicciones, pero nos invitó a confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, si Él lo hizo, tú también lo puedes hacer. Obviamente sin creernos. Quiero hacerme entender, no me creo más que Dios, no me creo más que el Señor Jesús, pero el Señor Jesús me invita a creer en Él, a confiar en Él. Y si yo confío en Él, yo voy a salir victorioso. No por mi habilidad, no por mi conocimiento, no por mi parecer, no. Porque el Señor mismo es el que me lleva de su mano. Y si voy tomado de su mano, voy seguro. Es como cuando el niño va caminando en la calle y de algún momento a otro se suelta de la mano de su padre o de su madre. ¿Qué va a pasar? El niño se va a sentir inseguro, se va a sentir angustiado porque no ve a su padre a su lado. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, vamos a sentirnos seguros, vamos a sentirnos plenos y confiados de que saldremos adelante. Bueno, Jesús está describiendo una actitud muy fuerte, muy categórica para los líderes espirituales, líderes religiosos de la época, donde cada uno de ellos hacía su parecer con las leyes, pero sí exigía que todos la cumplieran, y ellos muchas veces manejaban esa ley a su conveniencia. Mateo capítulo 12, versículos 42 al 45. Dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Wow. La reina Saba es tuvo que caminar, o tuvo que viajar mucha distancia para poder ver al rey Salomón, para verlo al rey de Israel en ese tiempo. Pero aprendió de su sabiduría. También nos informa que aquellos gentiles reconocieron la verdad de Dios cuando se le presentaron, pero los líderes religiosos no reconocieron la verdad a pesar de que la tenían delante de ellos. Hemos respondido a las evidencias que vivimos, que hemos recibido. Los líderes religiosos de la época, y me atrevo a decir que en la actualidad muchos han utilizado la palabra del Señor, lo que está escrito en la palabra de Dios, a su conveniencia, para sacar provecho contra otras personas, para otras personas. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido bendecirnos en todo momento, donde quiera que estemos. Por eso tenemos que confiar en el Señor, sacar de nuestras vidas todo aquello que sea contrario a la verdad en Cristo.
Job capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job responde con una humildad total y compara su anterior conocimiento que tiene acerca de Dios y cómo otros tienen ese concepto de Dios. Y dice, de oídas te había oído, con su conocimiento actual superior porque lo ha recibido directamente. En el momento que él tiene esa experiencia directa con Dios, se da cuenta que ahora lo conoce mejor. Y también resalta lo siguiente, mas ahora mis ojos te ven. Ahora ve distinto a ese Dios. Ahora ve distinto cómo Dios se ha manifestado en su vida de una manera personal. Todos aquí conmigo necesitamos tener una experiencia personal con Dios. Acércate al Señor. No que el Señor se acerque a ti, porque eso no es de allá para acá, es de aquí para allá, es de nuestro corazón hacia Dios. Tenemos que buscarlo de una manera personal, para de esta manera conocerlo. Pero ¿cómo lo conozco? Cuando paso tiempos de calidad con el Señor, cuando tengo ese tiempo de intimidad con Dios a través de la oración, a través de la lectura, a través de la meditación de la palabra de Dios. El viento contrario es el camino más rápido de Dios para llevarte a otro nivel, a otra profundidad espiritual, a otro entendimiento, a otro nivel de fe, a otra nueva unción. Nuestra actitud ante el viento contrario debe ser como expresa Génesis capítulo 32 versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Job luchó toda la noche para que lo bendijeran. Era persistente, fue constante, se puso una meta en ese momento. No, si dejo pasar esta oportunidad, jamás seré bendecido. Dios nos anima a ser persistentes, a ser constantes en todos nuestros caminos, en todo aspecto de nuestra vida, incluyendo y en especial nuestra área espiritual. ¿En qué aspecto de nuestra vida espiritual necesito más persistencia? La firmeza del carácter se desarrolla a medida que uno lucha en medio de condiciones difíciles. Las condiciones difíciles van a mostrar de lo que tú tienes para poder glorificar el nombre de Dios, para poder mostrar de lo que hay en nuestra reserva espiritual y las otras personas a nuestro alrededor vean de lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Es capaz de hacer en nuestras vidas. Pero Dios no hace algo si tú no lo permites. Dios no hace algo si tú no le das ese paso para que Él pueda actuar totalmente en nuestras vidas. Como conclusión final a todo esto, se está viendo hoy en día una iglesia que está padeciendo desde hace mucho tiempo, padeciendo necesidad, enfermedad, tribulación. No hay ni 2 o 3 personas. Se ve una iglesia muy azotada por muchas situaciones. Vemos nuestras caras, vemos nuestros rostros, pero no vemos muchas veces el corazón o la situación que se está viviendo. Solamente Dios la conoce. Pero hoy el Señor nos dice, hoy el Señor te está diciendo, hoy el Señor nos está diciendo a ti y a mí, iglesia del Señor, que entendamos que no nos está castigando Dios. Dios no nos castiga, Dios no nos golpea, ¿sí? No es porque pecamos nosotros o nuestros padres. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, o Dios quiere llevarte a una nueva porción de fe, a una nueva unción, a una unción sobrenatural de parte de Dios. Esto es lo que debería causarnos en nosotros un gozo, pero en lugar de tener ese gozo, salen expresiones, no ves que estoy sufriendo, que no ves que Dios me está destruyendo, Dios me está castigando, pero no es así. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12 versículo 10. Por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cuando nuestras habilidades son sobresalientes o nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera. Y eso conduce a un orgullo, a una falsa piedad. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido jamás, dependiendo de nosotros mismos. Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos o ineptos. La vida provee suficientes impedimentos, problemas, obstáculos, sin que tengamos necesidad de buscarlos. Solo la labor que se cumple en su poder nos hace efectivos para Él y tiene un valor perdurable, tiene un valor que va hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestra salvación fue un regalo inmerecido. Nuestra salvación fue algo que el Señor Jesucristo dio para su vida y la mía. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. El Señor mismo nos ha lavado de toda nuestra manera de actuar, de pensar en nuestros pecados, que nos ha hecho libres de ello. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nos presenta delante del Padre Eterno como inocentes. No tenemos mancha alguna, no tenemos nada por qué ser acusados de parte de Satanás o de alguna familia, algún familiar en nuestras vidas. Nadie nos puede acusar de cosas porque Dios está con nosotros. El que camina en integridad delante de Dios anda confiado. Y eso es lo que Dios desea. No confiados en nuestro propio conocimiento, en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, sino confiados en el poder que viene de lo alto, en el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Los vientos contrarios no tienen poder sobre tu vida. Los vientos contrarios lo que van a hacer es mostrarte de lo que estás hecho, de lo que eres y sobre todo de reconocer que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un vencedor, que tú eres ese hijo obediente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Vientos contrarios no van a hacer daño a mi vida o a mi generación. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa mañana. Vamos a decirle al Señor, gracias Padre, gracias oh Señor por tu palabra, por ese aliento de vida, por saber que tú estás con nosotros, por saber que tú nos instas cada vez más a seguir adelante, a persistir, a alcanzar la meta que tú ya has trazado para nuestras vidas, a cumplir el propósito con el cual hemos sido llamados, a saber que somos más que vencedores por aquel que nos amó, a saber que tú nos llevas de victoria en victoria, de gloria en gloria en Cristo Jesús, a saber que no hay momento de tristeza en medio de esos vientos recios, en medio de esos vientos contrarios, porque tú nos muestras y nos das, oh Señor, de tu paz, de tu sabiduría, de esas fuerzas nuevas para seguir adelante, Señor. Gracias, oh Dios, porque a pesar de lo vivido, a pesar de las circunstancias adversas, podemos mostrar al mundo, podemos mostrarnos a nosotros mismos y a las demás personas de que tú estás con nosotros, de que tu oído está atento al clamor del justo. Y yo he sido justificado, di conmigo, yo he sido justificado con la sangre de Cristo. Yo he sido redimido de todo pecado de mi vida. Todo lo que había en condenación para mi vida, el Señor Jesús lo quitó de mi vida y puede presentarme y me ha presentado delante del Padre como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque nos ha presentado inocentes, nos ha presentado libres de todo pecado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias te doy. Bendigo, Señor, no yo, Señor, si tú mismo envías una bendición, oh Dios, a cada hogar, a cada casa, a cada persona que escucha este mensaje, mi amado Señor. Un mensaje de luz, de esperanza, un mensaje que da paz y que da entendimiento para glorificar tu nombre desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Espíritu Santo de Dios, gracias por llenar nuestra vida del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, que nos guarda de todo aquello que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos, te damos a ti la gloria, la honra y el honor
desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente, y ya sabes, los vientos contrarios no van a dañar lo que Dios ya tiene dispuesto para tu vida, lo que el Señor ya ha trazado para la bendición de tu vida, del bienestar de tu casa, de tu familia. Si el Señor es contigo, nadie vendrá contra ti a dañarte. Señor les continúe bendiciendo. Iglesia Remanente Santa Rosa de Cabal. Bendiciones.